Transmitiendo a través de la web desde el Boulevard Vías Ordaz, número 4306, quinto piso, Colonia Sures, Puebla de Los Ángeles, México. Contáctanos a través de nuestro teléfono en cabina 243-7185. Somos Argos Observador. Argoscursa.com SRL-DCB no se responsabiliza por las enseñanzas, comentarios, opiniones o interpretaciones de ley emitidas en los programas de radio. No avala ni garantiza el contenido ni precisamente comparte la opinión del expositor. No certifica o garantiza la autenticidad o veracidad de los títulos o grados académicos con los que se presentan los expositores. Únicamente es un medio de información. La publicidad que promueve el programa es responsabilidad de Argoscursa.com de SRL-DCB. La publicidad que promueve el participante del programa, independientemente si interviene en su carácter de locutor, invitado, entrevistado o cualquiera que sea el nombre con el que se le denomine, es responsabilidad del propio participante. Cada comentario es responsabilidad de quien lo emite. Lo saluda con mucho gusto Ana Santiesteban. Le agradezco que esté en sintonía de Argos Cursa, la estación de la cultura y el conocimiento, este día jueves 28 de septiembre del año 2017. Vamos a dar inicio con una emisión más de su programa 60 Minutos de Defensa Fiscal con el licenciado Enrique Chavero Flores. El día de hoy también de la licenciada Tawa Covarrubias, y quien nos estará hablando del tema de impugnación de multas por parte del contador. Damos inicio. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ana. Buenas tardes, amables radioescuchas. Como siempre, es un honor poder compartir con ustedes el tercer programa al aire de 60 Minutos de Defensa Fiscal con el licenciado Enrique Chavero. Les envío un cordial saludo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Asimismo, comparto el gusto con el titular del programa, el licenciado Enrique Chavero Flores. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Saludo con muchísimo gusto. En esta ocasión me agarraron en la Ciudad de México. Pues adelante, licenciada, por favor. Muy bien. Antes de entrar al tema del día de hoy, me gustaría compartir con ustedes nuestras redes sociales. En caso de que tengan alguna duda o comentario, pueden encontrar en Facebook, Inteligencia Fiscal Aplicada SC, en Twitter, en @ChaveroEnrique, el Facebook de una servidora Tawa Fiscalista, y en el correo ifa@live.com.mx, todo esto en minúsculas. Bueno, damos inicio al tema del día de hoy referente a la impugnación de multas fiscales por parte del contador. Como sabemos, el Servicio de Administración Tributaria, en este caso el SAT, tiene la facultad de emitir resoluciones, mismas que en ocasiones pueden ser clasificadas por los contribuyentes como perjudiciales o gravosas. De antemano el sistema tributario en el país, pues sabemos, es complicado. Si lo era anteriormente con las reformas, ahora es mucho más. Esto ocasiona una diversidad de problemas para que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con lo que marcan las leyes fiscales. Por lo mismo, para la autoridad fiscal, en este caso el SAT, en el afán de vigilar o recaudar a los sujetos pasivos, emite resoluciones que suelen apartarse pues, de la auténtica norma jurídica y pues daña los intereses de estos. Así que debido a esto y con el objeto de resguardar estos intereses y hacer valer los derechos del contribuyente, pues dentro de las propias leyes fiscales se implementaron diversos recursos administrativos como medios de defensa, de los cuales se encuentran el recurso de revocación, que estaremos hablando de él más adelante, y también el procedimiento contencioso administrativo, o también llamado juicio de nulidad, que se puede utilizar dependiendo siempre del caso en concreto, y es el tema que abordaremos el día de hoy. Bueno, con esta breve introducción, debemos partir de los siguientes cuestionamientos. El primero es, ¿ante quién debo presentar mi impugnación y cuál es el plazo que tengo para hacerlo? Actualmente existen dos opciones para impugnar estos actos de autoridad, en cuyo caso ejercerá alguno de estos. El primero es el recurso de revocación, que deberá presentarse de la propia autoridad que emite el acto, que se impugna dentro del término de 30 días, establecidos, estos en el artículo 117 y 121 del Código Fiscal de la Federación. Y el segundo, mediante el juicio de nulidad, que debe presentarse ante la sala del Tribunal Federal de Fiscal y Administrativo por el plazo de 30 días siguientes en que haya surtido efectos. La recomendación es que esto se empiece a explorar vía juicio de nulidad, no revocación,
¿Por qué? Porque actualmente el juicio de nulidad, lo comentamos de manera muy recurrente, ya se ha vuelto muy técnico en el aspecto de la supresión a raíz del 2014 del artículo 129 que normaba el procedimiento que tenía la autoridad. Hablo del Código Fiscal, el artículo 129 que normaba el procedimiento que tenía la autoridad para darnos a conocer aquellos actos que nosotros decíamos desconocer. De ahí que la recomendación sea hacerlo vía juicio de... ¿Por qué no podemos encontrar? Los tenemos a los dos. Esta semana 8:30 de la noche. El tiempo corre, se acerca el final. Si eres de los que se cuida delicadamente toda la piel como yo, entonces prueba el nuevo Saba jabón íntimo y nutritivo de uso diario, que Ya no me acuerdo mantiene la qué es. hidratación natural de tu zona D. Cuídate completita con Saba, la experta en tu zona D. Elige sentirte cómoda todos los días. Elige Saba. En Purina Dog Chow sabemos que cada perro es único. Los que necesitan manejar su peso para romper las reglas. Los que necesitan su movilidad para ignorarla. Y los que necesitan crecer sanos para aprenderla. Para cada perro hay un Purina Dog Chow, como el nuevo sano y en forma, edad madura y cachorros. Él es más que un perro, es parte de la familia. ¿Quiere empezar usted a abrir su regalo, patrona? ¿Eh? ¡Ay, qué bien los escondieron! Maestra, no. Esas impugnaciones vía juicio de nulidad para evitar ahí cualquier situación o contratiempo que pudiéramos presentar por tecnicismos, que esto evidentemente a la medida que nos vayamos familiarizando con estas impugnaciones, pues podríamos optar por ya iniciar a interponer el recurso de revocación. Entonces, adelante, licenciada. Mira, en un segundo cuestionamiento podríamos definir en qué casos la autoridad procede a asignar una multa y qué acciones yo puedo desplegar como contribuyente para que estas resulten anuladas al interponer los recursos de impugnación en su contra. Bueno, actualmente la autoridad fiscal impone multas en dos casos específicos. El primero, cuando da cumplimiento a su obligación fiscal, a requerimiento de autoridad, y el segundo, cuando sin existir o mediar un requerimiento, o sea, usted ya dio cumplimiento a su obligación fiscal, pero la realiza de una manera extemporánea, en cuyo caso pues, la autoridad procede a emitir dos multas, una por mediar requerimiento y la otra por haber sido presentada de forma extemporánea. Si nos encontramos en el supuesto de que está mediando un requerimiento de cumplimiento de la obligación desde el momento en que le dejan el citatorio de la notificación de requerimiento, de esa manera usted podrá alegar en un juicio que no procede la multa, ya que se cumplió con la obligación antes de que ésta fuera requerida, en cuyo caso deberá siempre recomendar a su cliente o contribuyente que nunca sea él quien reciba de forma personal ningún acto administrativo emitido por la autoridad hacendaria. Como recomendación, lo repetimos, en ningún momento debe recibir notificaciones o información directamente al contribuyente, que se diga que no se encuentra o que lo reciba alguien más. Bueno, actualmente ya para aquellos casos que las notificaciones se realicen en términos del 134 y en forma personal, porque también hay que recordar que actualmente ya se encuentra el buzón tributario funcionando al 100%, ¿no? Así es. También es importante que demos a conocer los conceptos importantes de este tema, como son las multas de fondo, que se derivan de impuestos y son más agresivas. También tenemos multas de forma que van en cumplimiento de obligaciones. Si no cumpliste, son las que combate el contador en este caso. Como un tercer cuestionamiento, también tenemos cuál es el tiempo que tarda en resolverse el recurso de revocación y el juicio de nulidad una vez interpuesto. Bueno, pues el recurso de revocación se resuelve en un plazo de 3 meses. Esto está establecido en el artículo 131 del Código Fiscal de la Federación, y el juicio de nulidad va de 3 a 6 meses en caso de que se haya solicitado ampliación de demanda o desahogo de pruebas. Como un cuarto planteamiento, No, sí, adelante.
como un cuarto planteamiento también tenemos, si se impugnan ya estas multas, ¿se ganan estos juicios? La respuesta es sí, siempre que se cuiden los aspectos de, tiene que ser presentada dentro del término de ley, que son 30 o 15 días hábiles, según sea la vía que se vaya a elegir, ya que dichas multas pues adolecen de diversos vicios de forma y fondo, en cuyo caso pues se deberá analizar la emisión de cada acto de forma específica para elaborar agravios. Actualmente tenemos empatados los términos en la revocación y la multa a 30 días. Los 15 días se comentan por aquellos recursos de inconformidad que no son tema del programa del día de hoy, pero cuando se interponen la inconformidad ante el Seguro Social o en su caso ante el Infonavit. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias. Entonces, para elaborar los agravios que ataquen los vicios que trae cada emisión de multa de forma específica y pues de esta manera obtener en sentencia la anulación. Vamos a hablar un poco de lo que son los medios de defensa, que cuando consideras que algún acto o resolución de la autoridad fiscal no se hizo conforme a la ley, puedes interponer los medios de defensa, el recurso de revocación ante el Servicio de Administración Tributaria y el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para que sean revocadas, anuladas o que se vuelvan a emitir. También tendrás derecho a que las autoridades fiscales te indiquen en las resoluciones, cuando sean definitivas y puedan ser impugnables, esto va a notificar el medio de defensa o el recurso que puedas hacer valer contra dicha resolución, el plazo que tienes para ello y también el órgano ante el que debes hacerlo. En el recurso administrativo y en el juicio de nulidad puedes ofrecer como prueba el expediente administrativo del cual haya resultado el acto o la resolución que se desee impugnar, sin incluir siempre la información que la ley señala como reservada o confidencial. Ok, en esos supuestos del expediente administrativo, pudiéramos considerar el suprimir el aspecto del expediente en aquellos casos en los que si la fundamentación y la motivación de la multa viene porque fue a requerimiento de autoridad y negamos que haya sido la multa requerida, podemos realizar argumentaciones en ese sentido y bastaría exclusivamente arrojarle la carga de la prueba a la autoridad para efecto de que expidieran exclusivamente el requerimiento que dicen nos fue notificado. Entonces hasta ahí nos quedamos, licenciada. Así es. Estamos llegando al primer segmento de corte. Regresamos con la segunda parte del programa. Argos Cursa mejora para ti. Ahora ya podrás buscar los temas de tu interés de una manera más rápida y sencilla. Visita la zona de descargas registrándote completamente gratis y conoce el nuevo buscador de programas de radio. Ingresa ahora a www.argoscursaradio.com. Debemos continuar con el tema que es el recurso de revocación. Tenemos que es un medio de defensa que se interpone ante la autoridad fiscal contra las resoluciones definitivas o que provengan de otras. Ahora, ¿cuál va a ser el trámite para interponer el recurso de revocación? Será por medio del buzón tributario. En el recurso de revocación también se admite con base al artículo 130 del Código Fiscal de la Federación toda clase de pruebas, excepto la testimonial y la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones. También no se considerará comprendida en esa prohibición la petición de informe a las autoridades fiscales respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos agregados a ellos. Las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso. También no se considerará como comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades fiscales respecto de hechos que consten en sus expedientes o de documentos que hayan agregado a ellos. Las pruebas supervinientes pues pueden presentarse siempre que no se haya dictado la resolución del recurso, como ya se mencionó. Y ahora pasaremos a la interposición del recurso. ¿Cuál es su plazo? Bueno, pues el recurrente, una vez que anuncie que exhibirá estas pruebas, tiene un plazo de 15 días para presentarlas, esto contado a partir
del día siguiente al que lo anunció. También la autoridad que conoce el recurso para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos puede acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos y también puede ordenar la práctica de cualquier otra edición. También tenemos que hacer prueba plena la concesión expresa al recurrente, las presunciones legales que no admiten una prueba en contrario, y los hechos legalmente afirmados también por la autoridad de documentos públicos. Esto pues están incluidos los documentos digitales. También cuando se trate de estos documentos digitales con firma electrónica distinta, está una firma electrónica avanzada o sello digital. Para su valoración, esto está establecido en el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles. Y pues las demás pruebas quedarán a la precisión de la autoridad, si por el enlace de las pruebas rendidas o de las presunciones formadas, las autoridades obtienen una convicción distinta acerca de estos hechos materia del recurso, pues pueden también valorar las pruebas sin sujetarse lo dispuesto en estos artículos, y debiendo, en este caso siempre, pues fundar razonadamente esta parte de la resolución. Okay. Y también tenemos que para dar trámite al desahogo y valoración de las pruebas ofrecidas y admitidas, pues, es aplicable la disposición legal que rija para el juicio contencioso administrativo federal y también a través del cual se pueden impugnar las resoluciones que pongan fin al recurso de revocación. Todo esto lo pueden encontrar. Sí. Entonces todo esto, para fines prácticos, hasta esta etapa del programa, de los puntos que hemos tocado, los podríamos recapitular resumiéndolos de la siguiente manera. El tema que corresponde al programa del día de hoy es impugnación de multas fiscales a través del contador. Señalamos que si pretenden incursionar en esta rama de conformarse con cualquier multa que por incumplimiento de obligaciones fiscales se ponga la autoridad, actualmente se cuentan con dos medios de defensa. El primero de ellos es el recurso de revocación, cuya característica principal es que se presenta ante la propia autoridad que emitió el acto impugnado. En este caso sería ante el área jurídica de la administración desconcentrada de la zona donde se emitió o se incurrió en la infracción o el supuesto de infracción para que se pudiera imponer. Y el segundo de ellos es el recurso de juicio de nulidad o contencioso, también llamado contencioso administrativo, que se interpone ante el Tribunal Fiscal. Se recomienda que este último es el que se haga valer porque no requiere mayores tecnicismos adicionales a los que ya la revocación se los está sumando actualmente en este contexto o escenario fiscal en el que nos encontramos actualmente, por la supresión del artículo 129, y si en el fondo de la multa vamos a alegar que un requerimiento, si viene fundado y motivado que la multa derivó de un incumplimiento a un requerimiento, para que no tengamos ningún problema técnico al momento de alegar y que nos limite esa situación y que nos limite el aspecto de la litis abierta para hacer valer esos argumentos en el juicio de nulidad. ¿Es correcto, licenciada? Así es. Muy y bien. Que el plazo que tenemos para hacerlo se empata y para ambos medios de defensa son de 30 días. Entonces empezamos a ver las generalidades, cuáles son los requisitos que se debe de cumplir, tanto en el recurso de revocación y en el juicio de nulidad. El punto fino que yo creo que ahorita estamos viendo la generalidad. Menciono que este tema que el día de hoy estamos tocando, un servidor en días pasados lo expuso en Casa Argos, en nuestra Casa Argos, y actualmente se encuentra, si quiere, mayores, por cuestiones de formato, a mayor detalle, la explicación de todos los puntos que estamos tocando, pues actualmente está a la venta en los formatos de video que tiene Argos Cursa, y los puede adquirir, puede comunicar con
con ellos, y ahí está el video en el que el punto fino de toda esta situación y de todo este tema que estamos tocando es cómo vamos nosotros a estructurar, que finalmente también es un aspecto sumamente importante, cómo vamos a estructurar los agravios que nos genera el acto que estamos impugnando, que en este caso sería la multa. ¿Cómo vamos a estructurar un agravio? Ahorita lo vamos a tocar en la medida de las posibilidades del formato, cómo está compuesto, con una introducción, con una premisa mayor, con una premisa menor, y con unas conclusiones. Es muy importante seguir el orden. Todavía la nueva doctrina señala que la teoría de jerarquía de leyes ya fue rebasada. Hay principios de simplicidad que permiten a cualquier persona que tenga los conocimientos para impugnar este tipo de multas. La argumentación ya dejó de ser técnica, siempre que se especifique y sea claro en señalar cuál es la causa a pedir y cuál es la afectación que causa o el perjuicio del acto que estamos impugnando. En este caso, una multa por incumplimiento de obligaciones fiscales, pues el perjuicio es que nos están poniendo una multa, una sanción económica ilegal, derivado en muchos casos de la falta de tipicidad en que incurre la autoridad. Hay que recordar que el artículo 38, fracción 4 del Código Fiscal de la Federación, entre otros, nos indica que todos los actos de autoridad deben encontrarse debidamente fundados y motivados. Si esto en la práctica no sucede, no pueden nacer a la vida jurídica y son nulos de pleno derecho. Por tanto, la tipicidad es un elemento que forma parte integrante de la fundamentación y motivación, que no es otra cosa más que la adecuación entre los hechos que acontecieron con la sanción impuesta. Entonces, en muchos casos, la autoridad fiscal viola ese principio en las multas, y en lo subsecuente también estaremos viendo lo que hoy en día está también pues, dándose en la práctica, que son las multas por las expediciones de los FBI. Así que seguimos empapándonos, licenciado, si nos hace favor, con las generalidades de lo que tenemos que cumplir en nuestro recurso de revocación y en el juicio de nulidad, si nos hace favor. También es importante señalar que el plazo para que la autoridad dicte una resolución será de 3 meses, los efectos de la resolución, pero por ejemplo, me gustaría que nos apoyara, me refrescara la memoria, ¿qué requisitos son los que debemos de satisfacer al momento de elaborar nuestro escrito de nuestro recurso de revocación y nuestro juicio de nulidad? Que en términos generales son los mismos. ¿Cuáles son los requisitos que la ley nos señala? Lo tenemos en el 117, 118 del código, 121 por ahí, y en relación con el 18 también del propio código cuando se trata del recurso de revocación. No sé si por ahí lo tenga a la mano el dato. Sí, pues toda debe ser una promoción dirigida a la autoridad fiscal. Debe presentarse mediante un documento digital que contenga la firma electrónica avanzada. Los contribuyentes pues, exclusivamente se dediquen a las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras o silvícolas que no queden comprendidos en el tercer párrafo pues, del artículo 31 de este código, podrán pues no utilizar la firma electrónica avanzada, ¿no? Este es el código fiscal. El servicio del SAT, mediante las reglas de carácter general, pues puede determinar las promociones que se presentarán mediante un documento impreso. Ahora, ¿qué es lo que debe llevar la promoción? Que se va a enviar a través del buzón tributario y debe satisfacer los requisitos que son el nombre, la denominación o la razón social, el domicilio fiscal manifestado al RFC, para el efecto de fijar la competencia de la autoridad y la clave que le correspondió en dicho registro. Es decir, esos datos que estamos ahorita actualmente tocando los encontramos en el artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, ¿es correcto? Así es. Ok, también ajá. Deben de señalar la autoridad a la que se dirige y el propósito de la promoción. Ok. La dirección del correo electrónico para recibir las notificaciones. Y también debe de satisfacer lo que...
señalar la resolución o el acto que se impugna, en este caso sería la multa, el crédito fiscal, los agravios que le causa la resolución o el acto impugnado, las pruebas y los hechos controvertidos de que se traten. Aquí todavía la propia ley nos da como que una oportunidad si omitimos alguno de estos requisitos. Nos señala el 122, preciso, el 122 habla de los requisitos que debe de contener el recurso de revocación, que son similares, muy similares al juicio de nulidad, podrían incluso en un momento determinado empatarse, y el propio artículo en su último párrafo señala que cuando no se expresen los agravios, no se señala la resolución o el acto que se impugna, los hechos controvertidos, no se ofrezcan las pruebas a que se refieren las fracciones de la 1 a la 3, la autoridad fiscal requerirá al promovente para que dentro del plazo de 5 días cumpla con dichos requisitos. Si dentro de dicho plazo no se expresan los agravios que le cause la resolución o acto impugnado, la autoridad fiscal desechará el recurso, ¿sí? Esto en atención al principio de adecuado acceso a la justicia, respetando este principio se introduce este elemento contemplado en el último párrafo del artículo 122 del Código Fiscal de la Federación, que ya en la práctica el provecho que le podemos sacar es que, por ejemplo, tenemos un plazo para interponer el recurso de revocación de 30 días y resulta que pues nunca falta el cliente que nos hace llegar la multa un día antes. Evidentemente, cuando hablamos de 30 días, estamos hablando de 30 días hábiles, no naturales. Entonces, nunca falta el contribuyente que nos llega al último día para que le impugnemos una multa de esta naturaleza, y esto lo podemos utilizar como estrategia y estamos ganando de entrada 5 días más para que nos requieran el hecho de poder presentar posteriormente en las partes del recurso de revocación en la que fuimos omisos. No sé si me estoy dando a entender, es decir, las partes por las cuales nos van a dar, las partes del recurso de revocación que fuimos omisos en señalar y por las cuales nos pueden requerir son los agravios, el acto que se impugna, hechos controvertidos y que no se ofrezcan pruebas. Más se suman estos 5 días más lo que se tarda la autoridad en recepcionar el recurso, dictar el acuerdo de prevención o requerimiento, acordarlo y notificarnos de tal suerte que por ahí estamos ganando de 10 a 15 días más, que nos dan perfectamente tiempo para preparar los agravios y el recurso de revocación con el término debido y como se debe, y omitimos estas situaciones. Se puede incluso en un momento determinado, ya para los que tienen más tiempo impugnando, pues eso lo podemos utilizar como estrategia. Otra cosa que se señala también esa parte, en el último párrafo del 122, también hay que tener cuidado porque dice que nos desechan si no presentamos dentro de esos 5 días. Si no se señala el acto que se impugna, no se tendrá por presentado el recurso. Si el requerimiento se incumple, se refiere a señalar los hechos controvertidos o al oferente de la prueba, el promovente perderá el derecho de señalar los estados hechos o tendrá por no ofrecer a las pruebas respectivas. Esto acota lo que señalábamos respecto a la lícita abierta, y por eso la recomendación, esto ya después no se puede hacer valer en el juicio de nulidad. Entonces, por eso la recomendación es que se inicie, cuando estamos empezando a impugnar créditos fiscales, en este caso multas, pues se inicien presentándolas vía juicio de nulidad. También se puede presentar en línea y de forma tradicional, son las variantes que tenemos en el juicio de nulidad, que es similar el juicio en línea a el recurso de revocación, con la salvedad que el trámite para las claves para acceso a la plataforma ante el Tribunal Fiscal tienen que llevarse a cabo en la propia sala regional del lugar de residencia del contribuyente y regularmente donde se emitió el acto reclamado.
Entonces, seguimos, licenciada, si nos hace por favor. Sí, seguimos con la defensa, que es el juicio de nulidad o el contencioso administrativo, que es el medio de defensa que tiene el particular que se ve afectado en su interés jurídico por algún acto o la resolución emitida por la autoridad fiscal, a efecto pues de que sea en un tribunal o el Tribunal Federal de Justicia Administrativa quien dirima las controversias que surjan entre la autoridad y los contribuyentes y también determinar si la actuación de ésta se ajustó o no a los lineamientos legales de actuación y en todo caso pues obtener la nulidad de los mismos. La tramitación del juicio de nulidad se promueve ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se rige por las disposiciones de esta ley, o sea, sin perjuicio de lo dispuesto por los tratados internacionales en que México sea parte. A falta de disposición expresa se aplica supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, siempre que la disposición de este último ordenamiento pues no contravenga las que regulan el juicio contencioso administrativo federal que establece la ley. La procedencia viene establecida en el artículo 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y señala que procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Asimismo, procede dicho juicio contra los actos administrativos, decretos y acuerdos de carácter general diverso a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta en unión del primer acto de aplicación. Las autoridades de la Administración Pública Federal tendrán acción para controvertir una resolución administrativa favorable a un particular cuando estime que es contraria a la ley. Los plazos de interposición pues son 30 días siguientes, aquel en que se dé alguno de los supuestos. Puede ser que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, lo que se determinará conforme a la ley aplicable. Inclusive también cuando se controvierta simultáneamente como primer acto de aplicación una regla administrativa de carácter general. También cuando haya